el principio de responsabilidad. Los explico brevemente. El imperio de la ley se centra en que hay, como hemos analizado el tema constitucional, no hay nada que esté por sobre eso, ¿sí? Nada ni nadie está por sobre la Constitución. Y, y no hay ninguna persona, ninguna autoridad que pueda romper con ese orden. Cualquier persona que rompa con ese orden y haga actos que vayan en contra de eso, está cometiendo faltas muy graves, ¿sí? Y está violando el Estado de Derecho en Chile, ¿sí? El otro principio es la división de los poderes del Estado, que es algo que más o menos ya conocen. Por ustedes conocen cuáles son los poderes del Estado, lo hemos analizado en otras clases, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que este principio, como lo analizamos también con el aporte de Montesquieu en la Ilustración, plantea que los poderes del Estado no pueden caer y concentrarse todos en las mismas manos, y son estos poderes que, independientes entre ellos, van a fiscalizar que nadie pase a llevar al otro, ¿sí? Y que haga las cosas bien, ¿sí? O sea, el Ejecutivo fiscaliza al Judicial y al Legislativo, a la vez el Legislativo cumple con fiscalizar principalmente al Ejecutivo y al Judicial, y el Judicial lo mismo, aparte de hacer sus labores, tiene, tiene su labor en fiscalizar a los otros dos, que son el Legislativo y el Ejecutivo. Van a haber componentes del Estado que van a estar fiscalizando a todos y de manera independiente, pero eso lo vamos a ver en otra clase, ¿sí? El principio del respeto de los derechos humanos tiene que ver con, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los límites de la soberanía? Que los límites de la soberanía, justamente uno de ellos era los derechos humanos. Eh, Tiene que ver con que el Estado también está comprometido en base a los pactos internacionales que ha firmado, al respeto y a la valoración y a la promoción del mismo respeto de los derechos humanos y justamente no violarlos, ¿sí? Y por último está el principio de responsabilidad, que es el principio en el cual todas las autoridades, todas las personas que tengan poder y cometan alguna falta o bajo su responsabilidad se creen ciertas situaciones muy eh, ofensivas o que dañen mucho a la población, son merecedoras de castigos, ya sea administrativos, políticos o incluso penales, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos eh, al final de la clase. Eh, ¿Se entiende en un principio cuáles son como estos cuatro principios en los cuales se resume este Estado de Derecho, ¿cierto? Son como componentes muy básicos, pero que nos va a ayudar como a comprender el resto de las otras cosas. ¿Se entienden o repito alguno? Díganme por el chat. ¿Se entiende? No, profe, se entiende. ¿Ustedes en algún caso Sí. han escuchado que estén diciendo, no, aquí se están violando, se está rompiendo con el Estado de Derecho, se está violando el Estado de Derecho? ¿Lo han escuchado alguna vez en su vida? En la noticia. O sea, para la ¿Ya? revuelta social, ¿no? ¿Y en qué contexto, Cristóbal? ¿Bajo qué cosas de la revuelta social se escuchó? Eh, Cuando sacaron a los milicos, ¿no? ¿Cómo? Cuando sacaron a los militares, ¿o no? ¿Ya? ¿El Estado de Derecho? Cristóbal, estoy esperando el término del... sacar a los militares. ¿No?
sea, en sí cuando ¿cómo se puede decir así? Los militares como que ejercieron como un tipo de represión a la gente, ¿o no? Ya, el tema de la represión. Ya. Represiones civiles. Ok, Cuando hubo abuso policíaco en el estallido social. ya el abuso policial. En cuanto al uso desmedido de la fuerza, ¿o a qué? Sí, Ya, perfecto. Ya. Bueno, el esquema que tienen enfrente, que es el que está en su libro también, eh, refiere como a los eh, elementos teóricos que tiene el Estado de Derecho en Chile. Hay ciertos principios e ideas centrales que son una completa herencia de lo que es el pensamiento liberal del siglo XIX, ¿sí? En lo que vamos a encontrar, eh, por ejemplo, el tema de la división de los poderes del Estado, la representación popular, el respeto a las garantías individuales, ¿sí? Y también hay una modificación de esto, o como una especie de evolución en cuanto a esta teoría política, que va a ser propia del siglo XX, ¿sí? Que va a cambiar principalmente con hechos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando se declaran los derechos humanos, la creación y consolidación de la ONU, en el cual se va a empezar a hablar de lo que son los derechos económicos y sociales de las personas. Eh, Va a haber como una compatibilización entre lo que es la parte más del siglo XIX con las necesidades del contexto histórico del cual estamos hablando. El Estado ya va a pasar a ser un ente con una mayor intervención en el mundo social y va a existir una mayor fusión legal, o sea, en los corpus legales, de lo que son el ámbito público y el ámbito privado, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar del Código Civil? Sí, pero no sé qué. Ya, el Código Civil regula las, las relaciones entre privados, ¿sí? En la población, ¿sí? Se tiene que adoptar también al tema constitucional, no lo puede pasar a llevar, obviamente, pero se centra principalmente en la relación entre privados. Y, por ejemplo, un ejemplo de esto tiene que ver con el derecho laboral, que ustedes lo analizaron en el fichaje. El derecho laboral, el tema de el derecho a trabajar, las personas tienen el derecho a trabajar, pero muchos empleadores son privados. Entonces, en ese mundo, el Estado no podía meterse tanto, por lo cual había que generar un balance entre las fuerzas privadas, y como ese ámbito, y hasta dónde podía llegar el Estado también. O sea, el Estado garantiza el derecho a trabajar, pero también las regulaciones de, de cómo se trabaja, las condiciones que se trabajan y los contratos, tienen que ver ya más con el tema privado. El, Principalmente en cuanto a los gobernantes, vamos a encontrar que ellos tienen responsabilidades que se centran en garantizar el orden y el correcto funcionar constitucional en nuestro país, en nuestra república. Ellos no, al ocupar su poder, al detentar ese poder, no pueden pasar a llevar eso. Y va a generar que en el caso de que uno los pase a llevar, como lo que le decía del principio de responsabilidad, ellos van a poder ser penalizados, ¿sí? Van a poder ser eh, castigados en cierta forma. Como, no es como que alguien diga, ah, no, pero él porque es senador, porque es diputado, porque es juez de la Corte Suprema, no le va a pasar nada. Justamente todo lo contrario.
él tiene un principio de responsabilidad por el cual tiene que pagar de distintas maneras su accionar. En cuanto a la interpretación o a las dobles lecturas que tenga la ley, como estos siempre son como ciertos problemas que pasan y que a veces se tratan como de sacar ciertas, algunas ventajas, la ley siempre va a ser interpretada lo más cercano posible, lo que se apegue más a la Constitución, ¿sí? No hay como, ¿cómo se llama? Hay lecturas más correctas que otras, ¿sí? Y se trata de que no hayan varias interpretaciones respecto a una sola ley. Principalmente tienen que adoptarse a lo que es la Carta Constitucional. En cuanto a las personas y la vinculación directa con la Constitución, eso tiene que ver con el imperio de la ley. Todos estamos bajo la misma Constitución en el Estado de Derecho chileno. No hay otro corpus legal al cual le tengamos que hacer caso, ¿sí? Es este principio como de obediencia que hablábamos la otra vez en la soberanía, tiene que ver con eso y no pasarlo a llevar, ¿sí? Y tal como nosotros como población, también lo tienen los órganos públicos como representantes del Estado, ¿sí? Las normas, en cierta forma, son creadas en un contexto histórico particular, ¿sí? Y esto también va evolucionando, por lo cual, si bien hay algunas normas que se van quedando y que responden a ese contexto, hay otras que se van adecuando a nuestro contexto actual, ¿sí? Reformas y cosas así, siempre velando como por ciertos principios que esos son más, son los que cambian menos. Los principios de la formación de los países, de los que están en la Constitución, tienden a cambiar mucho menos que las leyes y que las partes como constitucionales. Siempre hay como ciertas reformas que se adecúan al contexto más actual, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo cuando hablaba con mi hermana, que ella estudió Derecho, que había una ley que impedía que uno, por ejemplo, si se pasa la rama del árbol a la casa de uno y tiene un fruto, por más que esté en la casa, en el territorio de uno, es el dueño del árbol el que tiene que hablar con el dueño de la tierra por donde pasó la rama y, y ellos tienen que acordarse cuándo el dueño del árbol puede ir a sacar el fruto. No es cosa de que está en mi patio, acá lo saco, no. Hay ciertas cosas y eso es antiguo. Entonces, hay ciertas cosas que se tienen que ir a adecuar en función del contexto en el cual estamos viviendo. Esto, que es la interdicción de la arbitrariedad, tiene que ver con el principio de responsabilidad, ¿sí? Cualquier acto contrario a la ley y a la Constitución son pagados por las autoridades, ¿sí? Ellos tienen la principal responsabilidad de cumplir ellos son representantes del Estado, por ende, ellos tienen que cumplir con esas normas. Si ellos se transgreden esas normas, deben ser castigados o deben ser juzgados en distintas dimensiones, puede ser administrativa. Por ejemplo, un intendente puede que se pase en sus atribuciones y como representante del sistema ejecutivo es el presidente que le dice, no, usted le exijo su renuncia por su mala gestión o por lo que hizo y lo que cometió. Ya, entonces eso es una penalización o un juicio administrativo. También, por ejemplo, están los ministros, cuando, por ejemplo, se producen, por ejemplo, en temas de educación, normalmente son los que más se han ido a interpelaciones. Eh, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado se ponen de acuerdo y hacen un juicio, que es una interpelación ministerial, y generan como una especie de, a ver, son los diputados quienes acusan y el Senado es el jurado,
por así decir, como, y acusan al ministro, le dice, ustedes tienen la responsabilidad por esto, por esto, por esto, y es el Senado principalmente quien toma a lugar o no la acusación. Y, por ejemplo, en la última acusación, ¿se acuerdan cuál fue la última acusación? ¿O de alguna acusación ministerial? ¿Al Chadwick o no? ¿Ya? ¿Alguna otra que conozcan? ¿Para Cubillos? A Cubillos, ¿ya? ¿De qué ministro de qué era Chadwick cuando fue llamado a ¿Del interpelación? interior? ¿Del interior? ¿Ya? ¿Y Cubillos? De educación. Ya, de Mineduc, ¿cierto? Sí. Ya. Se entiende un poco que esta interdicción por arbitrariedad. O sea, si yo soy arbitrario con el poder, es probable, es muy probable que vengan y me sancionen por eso. ¿Sí? Un elemento que ha sido principal, no sé, bandera de esta como actualización y reforma de la función pública, tiene que ver con el tema de la transparencia. Es un principio que es más actual y que viene a dar cuenta de las gestiones y las funciones que cumplen las instituciones públicas. Por ejemplo, usted como institución pública y yo como persona, quiero saber cómo se están haciendo las cosas, no sé, el tema de los impuestos, eh, el presupuesto de, por ejemplo, de la materia del deporte, por ejemplo, ahora que vienen los que quieran hacer los Juegos Panamericanos, eh, lo que es obras públicas. Se han percatado que muchas veces cuando dicen aquí vamos a hacer como el nuevo puente o la nueva carretera, el Ministerio de Obras Públicas pone un cartel gigante donde dicen cuánto más o menos se van a demorar, cuál es la inversión, a quiénes van a ayudar o a quiénes va a beneficiar esto y cómo se va a llamar la carretera, todo eso. Eso tiene que ver también con un tema de transparencia y de información a la población con lo que se está haciendo. ¿Sí? Se va entendiendo, ¿no? Como que la transparencia es como la cuenta que se le rinde a la población y a distintos entes de ella. Por ejemplo, la Cámara de Diputados va a decir en algún momento, queremos saber cómo se está llevando a cabo este tipo de gasto en el Estado, ya. O sea, por parte del gobierno en el Ejecutivo, y lo ven. Lo mismo pasa también cuando se quiere esclarecer cuánto ganan los legisladores en el Congreso, tanto diputados como senadores, y cuáles son los gastos anexos, por ejemplo, el tema de los bonos para movilización, el pago para sus secretarios, secretarias, sus personas como que están a su alrededor. Todo eso tiene que ver con esta transparencia que se ha aprobado desde 2005. Sí, 2005. Y bueno, el principio en sí tiene que ver con que los actos y las instituciones del Estado tienen fines públicos y por eso eh, la misma publicación de ellos y dar cuenta a las personas de lo que se está haciendo es parte del interés nacional de la población, ¿sí? Y hay ciertas cosas que obviamente no se van a publicar porque puede ser de doble filo. Principalmente las cosas que más se reservan son el tema de seguridad nacional, justamente, no sé, por temas como de evitar espionaje o generar como conflictos con otras naciones, eh, o en caso justamente de que esté cerca uno, eh, no dar como luces de ese tipo de inversiones y cosas así. Y lo mismo, o sea, también dentro del mismo país. Hay dos tipos de transparencias, la activa y la pasiva. La pasiva principalmente es la que tenemos todos como componentes de la población de la nación, de solicitar esta información que queremos, puntual, a una institución cualquiera. Puede ser, no sé, una institución pública
como de alcance ¿Registro normal. civil? Por ejemplo, el registro civil, el Instituto de Estadísticas, el INE, por ejemplo, con los censos, uno puede ir como persona y decir, ¿sabe qué quiero? El censo del 2002. Ya, el censo del 2012. Ok. Hay ciertas cosas que uno puede pedir. Otras, justamente por lo que les dije, se pueden ir a causales de reserva y que hay una parte del Estado que no se va a decir públicamente a cualquier persona. Y la activa es justamente la que viene desde las instituciones hacia el público, principalmente cuando los ministerios y otras organizaciones institucionales vienen a rendir como la cuenta pública anual. Es un documento como que siempre está en la mayor parte de los ministerios, que, por ejemplo, ya dicen lo que hicimos el 2018 o nuestros proyectos para afrontar el 2019, pero como que hacen una cuenta pública anual y esos son publicados en su página web y en transparencia. Esos son los dos tipos de transparencia. La activa es la que viene desde el Estado, o sea, desde el gobierno hacia abajo y de distintos componentes del Estado, y la pasiva es la que va desde la población hacia arriba, hacia la institución. Entonces, ¿se entiende hasta el momento en lo que consiste en un primer punto el Estado de Derecho y sus principales alcances, ¿no? Sí, profe. ¿Dudas, consultas? Profe, ¿el registro civil de qué ejemplo era? ¿De activa o pasiva? No, el ejemplo del registro civil que dio Jordan, me parece, fue principalmente por una institución como de acceso fácil, nos referimos. Ok. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sigamos, profe. Ya, continuamos entonces. Ya, el principio de separación de las funciones, como les dije. Esto es una herencia de la ilustración del siglo XIX, como de esas ideas, y que va justamente en que los poderes no se concentren en un solo, como por así decir, sector de la sociedad o en una sola persona o en la menor cantidad de personas posible. ¿Sí? Estas funciones de los poderes tienen esa responsabilidad de fiscalizarse entre ellos y también actuar independientes sin presiones del otro. O sea, últimamente se han conocido casos, no sé, por ejemplo, que el sistema judicial o el Poder Judicial acusa al Ejecutivo de estar haciendo presiones. Entonces se comunican con el ministro de Justicia y tratan de establecer como ciertos diálogos para que esto no pase y el fiscal nacional trata de arreglar las cosas. Y, o sea, son algunos casos como de los últimos años eh, que van en función de eso, de que no se choquen y que no haya uno que se superponga al otro. ¿Sí? Otro elemento que yo creo que también se ha conocido mucho durante estos últimos años y se ha reformado harto es el tema de la condena del terrorismo. Y no lo digo solamente por un tema nacional, o sea, gran parte de lo que ha pasado, yo creo que la mayoría de ustedes no vivieron esto, pero gran parte de lo que ha pasado desde finales de los 90 hasta nuestros años está marcado por el acto terrorista de las Torres Gemelas, que fue cuando mucha gente pensó que se iba a venir un nuevo episodio bélico de gran envergadura, como fue la Segunda Guerra Mundial. Y
y puso al terrorismo como en tela de juicio de algo como que se expresa y se hace cotidiano. O sea, tratar de evitarlo justamente de lo cotidiano, pero que no era un tema eh, que no se podía rechazar así como no hablarlo, porque justamente estaba muy latente. Y después de ese acto terrorista vinieron muchos más en el mundo. Entonces, como que es un tema que se ha, se ha debatido mucho y se han generado muchas como reformas de lo que se conoce como terrorista o no. ¿Ya? Eh, Principalmente, este, esta ley de antiterrorismo tiene su origen. ¿Dónde creen que tiene su origen? A ver, ¿en qué año, más o menos en qué año o en qué periodo de la historia de Chile creen que tiene su origen? Jóvenes del siglo XXI, según lo que hemos analizado en las primeras clases. ¿Qué creen dónde creen que se puede haber originado la primera ley como antiterrorista, como ley orgánica? Lo escucho, lo leo. 1980, ya, vamos viendo. Dictadura, ya. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Ya, la ley antiterrorista, ¿sí? Como tal, ¿en qué, en qué momento creen que se creó? O sea, ya di como un contexto de que desde cuándo más o menos en el mundo actual, o sea, se habla de terrorismo, principalmente con el hito del 2001 en Estados Unidos, el ataque al World Trade Center, las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. ¿Ustedes qué edad tenían? Yo creo que no creo que lo hayan vivido o que se recuerden de eso, ¿no? Somos del 2002, profe. ¿Ah? Somos generalmente del 2002. Por lo Yo mismo. estoy de cumpleaños el 11 de septiembre y nací en el 2001. Buenardo. Ah, bueno, no es cualquier fecha. ¿Dónde creen que dónde surgió esta ley? O este principio, en el 73. Ya, igual difícil el mismo 73, pero por ahí, va bien. En el El, 84, ¿no? ya en el 1984, ya. Creo. ¿Más? Ya, sí. 75. Ya, uno más y cerramos. Uno más y cerramos. En el 73, profe. ¿En el 73? Sí. Por Ya, el bombardeo de la moneda, ¿o no? ya. En el 2005 me dice Valentín. El 2005, Valentín, debo decirle que no está muy lejos porque en el 2005 hubo una reforma a esta muy cercana, pero las principales modificaciones de la ley antiterrorista, su origen es el 84, muy bien, Cristóbal me parece que lo dijo, Buenardo. bien, tiene que ver también con las ideas y los lineamientos políticos en los cuales se manejaba el régimen dictatorial en ese entonces, a quienes se entendía como el grupo que podía hacer terrorismo en el país. ¿Se acuerdan que lo analizamos cuando vimos la Constitución? Que habían ciertos grupos que atentaban contra el orden del... ¿Cómo, Eduardo? Mente Patriótico Manuel Rodríguez. Por ejemplo, eso era que ellos consideraban terroristas por ser un grupo armado. Sí, bien. Pero principalmente sí, tiene que ver su nacimiento en el 84. Su principal modificación fue en el 91, una vez ya en pleno proceso de vuelta a la democracia, por lo cual se cambiaron ciertas figuras de lo que iba a ser como terrorismo en sí. Y vamos a entender el terrorismo como actos delictuales que van a atentar contra la seguridad nacional y que van a generar el miedo y a infundir el miedo en la población, como de que las van a atacar y que se siente en constante peligro. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los actos que fue calificado como de terrorismo como en los últimos años fue un ataque que hubo en un
en el subcentro del, ¿se acuerdan? En el subcentro del, ¿cómo se llama? De escuela militar, donde hubo trabajadores de locales de comida rápida que perdieron algunos dedos y tuvieron daños físicos eh, lamentables. Eso es como uno de los principales como ejemplos cotidianos que podemos hablar como de terrorismo así. ¿Sí? Yo, en todo caso, esta parte del PowerPoint se las voy a mandar para que lo lean con mayor detención y les encargo también que lo lean en su libro. ¿Sí? Estos también se parecen mucho en cuanto a las penalizaciones que tienen como algunos códigos de guerra respecto como a la traición a la patria. ¿Sí? No se da la pena de muerte, pero hay un presidio perpetuo así con cargas mayores. Y no estoy hablando como del presidio perpetuo común de los 20 años, va mucho más allá. ¿Sí? Como les digo, es la ley orgánica constitucional 19.027, eso cambió desde el 91, antes era la 18.000 algo. Y que justamente dice que el delito tenga como finalidad producir el miedo en la población y que la población sienta como que se va a sentir atacada como constantemente, como que no es... Por ejemplo, ¿se acuerdan cuál fue la medida de metro cuando pasó esto, el ejemplo que les di, de subcentro? ¿Se acuerdan que algo cambió en el metro en sí? Los basureros transparentes, ¿o no? Claro, los basureros dejaron de ser metálicos, ¿sí? Y eso fue justamente como una medida de seguridad, para evitar que se ocupara el mismo modus operandi y quisiera repetirse el mismo tipo de delito. Los basureros ahora son solamente la bolsa y son transparentes, son como una carcasa donde se pone la bolsa. Bien. Y los principales como elementos que obligan a la justicia y al sistema a aplicar esta ley van a ser justamente explosivos de cualquier índole, sea caseros o incluso de guerra, y químicos, elementos incendiarios y armas ya de mayor poder destructivo. El tema tóxico, si bien eh, está presente, no, no se ve tanto, o sea, tiende a pasar más que los tóxicos se ocupan como en intentos de, no sé, son como derrames o cosas así, pero también se van a tomar en consideración en caso de que haya ataques intencionales con este tipo de elementos. Pero se conocen menos. Como que siempre tienden a aparecer más los elementos explosivos o las armas de grueso calibre. Y aquí tengo como en 3 imágenes, tengo cuatro ejemplos. Principalmente, uno ya lo dijeron, el de Chadwick, también el de Cubillos, que ella fue acusada constitucionalmente, pero no fue destituida, se declaró como inadmisible por parte del jurado que era el Senado. Al lado de Cubillos, esta señora, que hoy ocupa un cargo en el Congreso, ella fue de las primeras ministras destituidas, fue en el primer gobierno de Bachelet, es Jasna Proboste, ella fue ministra de Educación y fue destituida como ministra de Educación cerca del año 2008, me parece. Todavía, sí, me parece que sí. Y a la derecha va a estar este caballero que en el año 2013 también fue acusado constitucionalmente y destituido como ministro de Educación, que es Harald Beyer. Algunos también sostenían en el momento en que fue la destitución de Harald Beyer que esto era una revancha política por la destitución anterior de Proboste. Estas acusaciones no tienen un carácter menor. Estas personas que ocupaban cargos políticos y cargos públicos
son castigadas con un freno y con algo no menor de no ocupar los cargos por 5 años. O sea, por ejemplo, la ex ministra Proboste esperó mucho tiempo y después recién ahí pudo ser candidata al Congreso. Beyer lo mismo. Chadwick fue impugnado el año pasado, por lo cual tiene alrededor de 5 años plazo para dejar de estar metido en el sector público. Él no puede ser ni alcalde, ni diputado, ni senador, ni mucho menos ministro, ¿sí? Durante este plazo. ¿Dudas? No, profe.